Hoy voy a estar compartiendo, quiero dirigirme al ministerio, a los hermanos pastores, ministros del Señor que estén ejerciendo cualquier labor. Y también quiero hablar a la iglesia, aunque estoy siempre hablándole a la iglesia y a los oyentes, porque estamos hablando de los últimos tiempos. Estamos hablando de los últimos tiempos y no nos cabe la menor duda que estos son los últimos tiempos que la palabra del Señor habló. Y entre estos temas del último tiempo hemos estado hablando acerca de la apostasía. Esa apostasía que es apartarse de la fe y que está surgiendo dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Ahora, estoy haciendo un llamado a ese pastorado que dirige las iglesias, que Dios ha llamado para que pastoreen el rebaño, para que dirijan el rebaño, para que en este momento cojamos vigor, fuerza y hagamos la voluntad del Señor. Yo sé que el pastorado es un oficio, una vocación de mucha entrega, de mucho compromiso y, ¿verdad?, de muchos momentos que, ¿verdad?, hay dificultades y todo. Pero sabemos que en medio de todo esto ha sido Dios quien nos ha llamado al servicio. Y yo te digo, amado ministro del Señor, en la posición que tú estés, Dios no nos va a dejar solos, Dios no nos va a abandonar. Por el contrario, la ministración del Espíritu Santo estará sobre nosotros para cumplir en este tiempo el trabajo que debemos de cumplir. Hay un rebaño que estamos dirigiendo, la venida de Cristo está a las puertas y Dios está contando con ese ministerio alrededor de todo el mundo para que sigan haciendo esta labor maravillosa que a través de 2000 años se ha estado realizando. Se ha cumplido claramente lo que las Escrituras dijo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. En medio de la tempestad, en medio de la adversidad, ha habido hombres y mujeres que han mantenido su postura y han hecho la labor extraordinaria de llevar este evangelio a ser discípulos y ministrar para que vidas conozcan al Señor y les sirvan. Por 2000 años hemos visto la mano de Dios. A veces en momentos difíciles, a veces en momentos mejores, pero Dios ha estado con la iglesia. La iglesia nunca ha carecido de esa presencia maravillosa. La iglesia nunca ha estado sola en el andar. Dios ha estado acompañando a la iglesia y seguimos bajo la protección del Altísimo. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, basado en eso, voy a hablar. Voy a hablar de ese ministerio que Dios llamó para el servicio y que en medio de un momento tan difícil como la apostasía, estos hombres y mujeres de Dios puedan con sabiduría, con prontitud, con dedicación, seguir dirigiendo la iglesia y en medio de la adversidad manteniéndose bajo la palabra, que es antorcha que alumbra como un lugar oscuro mientras el día enclarece, y que es lámpara a nuestros pies, y podamos seguir a través de esa palabra llevando ese mensaje, educando al pueblo para que el pueblo siga hacia adelante y pronto nos encontraremos con el Señor Jesucristo. En el libro de los Efesios, el capítulo 4, el versículo 11, dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero hablarles del orden requerido por Dios para dirigir a la iglesia. El orden requerido por Dios para dirigir la iglesia, porque la iglesia tiene que ser dirigida. Y Dios dejó ministerio para dirigir la iglesia. Y la función de estos ministerios, hermanos, son claras. Y entre ellas está el capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. El objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo. No es el objetivo traer nuevas revelaciones o nuevas doctrinas, sino edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde vamos a edificar el cuerpo de Cristo? Sobre el fundamento ya establecido.
Nadie edifica si no se ha puesto primero el fundamento. Para poder edificar, ya tiene que haber un fundamento. Y entender esta verdad meridianamente es de vital importancia, porque de lo contrario, correremos con el riesgo de hacer precisamente lo que hacen muchos, que piensan que son ellos los llamados a establecer el fundamento o las bases del movimiento cristiano. Cuando ya hace más de 2000 años Dios mismo estableció cuál es la base, es decir, el fundamento donde los edificadores deben edificar. Eso fue lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3. Yo como un perito puse el fundamento, pero ustedes van a sobreedificar. ¿En dónde van a sobreedificar? En el fundamento. No es traer revelaciones nuevas, es ya están los fundamentos. Ya los apóstoles, los profetas establecieron los fundamentos, el fundamento que es Jesucristo, y nosotros tenemos el deber de sobreedificar. ¿Para qué? Para bendecir la iglesia y para que la iglesia sea edificada, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y naturalmente, el versículo que sella como una piedra de corona la verdad mostrada en la Biblia de que el fundamento ya está puesto es el siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra del ángulo. Efesios 2:20. De manera que no hay un solo versículo en toda la Biblia que hable de establecer nuevas doctrinas. Si alguien está estableciendo nuevas doctrinas, no está edificando sobre el fundamento o sobre edificando sobre el fundamento. Lo que la Biblia dice es que debe de edificarse la iglesia. Y la razón más contundente de que sea así es que el fundamento ya está puesto. El fundamento ya está puesto. Por eso los versículos que continúan dicen lo siguiente: en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 21 y 22. Lo que podemos decir es, hermanos, que se dejaron unos ministerios para edificar la iglesia, no para traer nuevas doctrinas, porque ya las doctrinas están registradas en la palabra. Ese es el libro de Dios y ya no se puede añadir nada. Dios habló muchas veces, habló por los profetas de muchas maneras, pero ahora nos habló en el Hijo y ya Dios lo dijo todo en Jesucristo. Lo que podemos concluir es que estos 5 ministerios que Dios dejó, que están mencionados, el primer oficio ministerial, el de apóstoles, era un oficio extraordinario, pero limitado a un tiempo, es decir, temporal. ¿Por qué? Porque el apostolado fue dejado a los 12 apóstoles. Fueron elegidos por Dios, el término apóstol es enviado, y los apóstoles fueron esos 12 hombres, luego incluido Pablo, para edificar y edificar sobre ese fundamento que era Jesucristo. No obstante, escucha, no obstante, es tan transferible. ¿Por qué? Porque es transferible porque la iglesia total vino a ser una iglesia apostólica, es decir, una iglesia enviada a predicar el mensaje de reconciliación, porque apóstol, la palabra apóstol quiere decir enviado. Una vez se puso el fundamento y se pusieron las bases, entonces la iglesia entera fue enviada a predicar. Por eso el Señor dijo: esperen la promesa del Espíritu Santo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nosotros fuimos enviados a hablar la palabra del Señor. Ahora, los 4 ministerios restantes, profeta, evangelista, pastores y maestros, eran oficios ordinarios y no se limitaban a un tiempo y fueron transferibles de generación en generación, por lo cual estos son permanentes, pero solo como fusiones y existen hasta hoy. Esos ministerios se dejó a la iglesia para que siguieran edificando. De la edificación sobre ya el fundamento está establecido, que era Jesucristo. Es bien importante que los pastores entiendan esto. Luego de la época apostólica, y claramente está registrado en la Biblia,
el liderato de la iglesia pasó a manos de los ancianos y obispos. Y ancianos y obispos y pastores son sinónimos, es lo mismo. Luego que los apóstoles hicieron la labor de ser enviados, empezar en nuevas tierras, hablar el evangelio que no estaba, entonces, luego que siguieron creciendo la iglesia y viniendo almas a Jesucristo, pues la iglesia pasó a manos de los ancianos, o los obispos, o los pastores, como usted quiera decirlo. Y como ya hemos visto, este proceso comenzó durante la época apostólica. Pablo estableció ancianos sobre las congregaciones, los pastores. Las iglesias estaban dirigidas por pastores y se le otorgó a los pastores la autoridad espiritual y ellos eran los que dirigían la iglesia. Por eso yo estoy haciendo un llamado a los pastores, porque a los pastores se le dio la encomienda de dirigir las iglesias. Los pastores son la autoridad espiritual que Dios dejó para continuar esa labor de dirigir la iglesia, pastorear la iglesia, velar por la iglesia, discipular la iglesia, ministrarle a la iglesia y bendecir la iglesia a través de ese ministerio. Originalmente, los términos anciano, obispo, cuando usted lee la Biblia encuentra anciano, obispo, pastor, está hablando de lo mismo. Y su posición como figura de autoridad sobre la iglesia en una ciudad o región fue afirmada por la iglesia. Lo importante es observar que frente a estas situaciones difíciles, nunca leemos de apóstoles como figura de autoridad sobre la iglesia. Siempre la figura de autoridad era el obispo, el pastor, que estaba sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son los pastores, los que se encargan de pastorear el rebaño, los que se encargan de velar por el rebaño, los que se encargan de cuidar el rebaño. Y en esta hora crucial, pastores, Dios está contando con ustedes. Ustedes son la gente que Dios llamó desde el principio para que fueran los que instruían a la iglesia y dirigían el rebaño del Señor. Porque aunque dirigimos la iglesia, nosotros no somos dueños del rebaño. Nosotros somos los administradores, los mayordomos, los que Dios ha puesto para ese servicio. Y nosotros somos servidores. El término del ministerio es servir. Y es servir a ese rebaño del Señor y hacerlo con fidelidad. Y ser buenos mayordomos, porque un día Dios nos va a llamar a cuenta por ese rebaño. No podemos descuidar esta labor, porque siempre que hay descuido está entre la vida y la muerte el alma de las ovejas, del rebaño, de la gente. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con prontitud. Hacer la labor con dedicación. Hacer la labor con amor. Los ancianos de la iglesia, los obispos, los pastores de una iglesia tenían que hacer el trabajo, y hoy todavía el trabajo lo tenemos en nuestras manos. No se nos ha quitado esa labor de llevar el rebaño. Fíjese, cuando usted busca las escrituras, establece las escrituras que a cada pastor se le confía al servicio de una iglesia. Cuando hablamos de iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es el templo, es el cuerpo de Cristo. Pero cuando parte de un cuerpo se reúne en un lugar, en un templo, y están en ese lugar, ese rebaño que está en ese lugar es dirigido por un pastor. Se le asigna el servicio, la dedicación de trabajar a un pastor. Y para mantenerse la paz en las iglesias, el pastor no debe andar de un lado para otro perturbándose entre sí, de lo cual nace la confusión. Y para que no desampare a la iglesia, no se puede estar de un lugar a otro. Y no es de provecho propio y no edifica la iglesia. La iglesia tiene que ser pastoreada. La Biblia dice que el pastor conoce las ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas saben cuál es el pastor
y conocen esa voz. Y el pastor las llama por su nombre. Es decir, que tiene intimidad con las ovejas. Tiene relación con las ovejas, conoce las ovejas. Y esas ovejas conocen esa voz pastoral y lo siguen. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. Para que ustedes vean que esto no es una invención humana, sino una institución del mismo Dios. Porque leemos que Pablo y Bernabé dicen, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Lo que quiere decir es que constituyeron pastores en cada iglesia. El apóstol Pablo iba como un enviado, levantaba un campo, hablaba la palabra, había conversión, y entonces quienes pastoreaban la iglesia eran pastores, ancianos, obispos. También Pablo, hablándole, le dio órdenes para que pusiera ancianos en todas las ciudades, pastores en todas las ciudades. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. No solamente Pablo ponía pastores en iglesia, sino que le dio la orden a Tito también, para que en cada ciudad pusieran pastores. ¿Por qué? Porque los que iban a dirigir la iglesia, iban a pastorear la iglesia, eran los pastores. Y en otra parte, Pablo hace mención de los obispos de Filipo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipo, con los obispos y diáconos. El término obispo es pastor, anciano. Filipenses 1:1. De manera que ya en los comienzos, la iglesia fue una iglesia que fue enviada a predicar. Almas se estaban convirtiendo, miles de almas, y en cada iglesia había un pastor. Y esas eran las autoridades espirituales, los pastores. ¿Por qué? Porque el pastor es el que pastorea las iglesias. Escucha esto, pastor. Estoy hablando contigo, mi amigo. Tú que fuiste llamado. Tú que Dios te puso esta responsabilidad. Tú eres un llamado de Dios. Y tú ni tienes la autoridad espiritual para dirigir tu rebaño. En esta hora, más que nunca, continúa hablando el mensaje de salvación. Sigue dándole a tu iglesia el discipulado, educándolos, enseñándolos. Sigue instruyéndole, sigue hablándole y sigue en la obra evangelística también, porque los pastores cumplen muchas funciones. Amén. Cuando vamos a Lucas, dice que en ese sermón tan hermoso que presenta Lucas, y hablando del apóstol Pablo, dirigido a los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, los ha puesto por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Lo que dice aquí es que los obispos, los ancianos, los pastores, eran los supervisores del rebaño y los defensores de la fe. Ellos tenían que supervisar el rebaño. ¿Por qué? Si usted lee ese pasaje de Hechos 20:28, se estaba levantando muchos dentro de la iglesia hablando otras cosas. Y él exhorta a los pastores a que apacienten esa iglesia que Dios ganó con su propia sangre y que cuiden de ese rebaño, que protejan ese rebaño y que sean diligentes con ese rebaño. No puedes permitir, pastor, que ese rebaño sea devorado por los depredadores. No puedes permitir que el engaño llegue al corazón de ese rebaño que tú tienes. Tienes que guiar ese rebaño y tienes que defender ese rebaño y tienes que supervisar ese rebaño, mi amado. Eso es
una responsabilidad que tú tienes y que tengo yo como pastor. Además de que a los pastores se les confiaba el servicio de una iglesia, los pastores tenían a cargo la administración económica de la iglesia. Escucha esto, escucha lo que te estoy diciendo. Los asuntos administrativos, económicos, estaban bajo la mano de los pastores, las autoridades espirituales de la iglesia. Fíjate, es a ellos a quienes Pablo y Bernabé entregaron el dinero que se mandaba para aliviar a los pobres de Jerusalén en el tiempo de hambre. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Escucha bien, los discípulos determinaron, porque había una hambruna, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo. Ustedes saben a quién le enviaron el dinero que habían recolectado: a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. De manera que la administración financiera para las ayudas y lo que entraba para ayuda dentro de la iglesia estaba en manos de las autoridades espirituales, que eran los pastores. Hechos 11, 29 y 30. Es bien importante. Si el pastor es el que dirige el rebaño, el pastor es la autoridad espiritual que Dios ha dejado. Y ese pastor tiene la responsabilidad de administrar los bienes que llegan a la iglesia, y lo tiene que hacer con sabiduría, sabiendo que todo es del Señor, que nada nos pertenece a nosotros, que nosotros estamos allí para servir al Señor, para obedecer al Señor y para hacer las cosas conforme a como Dios nos manda y establece. Hubo una hambre, estaban recolectando y le enviaron esa recolecta a las autoridades espirituales de la iglesia, al pastor. Hubo un comentario acerca de que Pablo establece que primeramente son los apóstoles. Sí, entendemos esta palabra, pero la entendemos refiriéndose a personas que tienen la habilidad de ir a campos blancos para establecer nuevas obras. Y es comprensible que Pablo los haya colocado primero en la lista, porque son ellos los que dan lugar a una nueva congregación. Los apóstoles fueron los hombres que Dios eligió para poner esos fundamentos y esas bases en lo cual iban a sobreedificar la iglesia. De manera, cuando observamos, en ningún momento el concepto bíblico es poner ministerio por encima de otro, no, sino especificar que todos los ministerios estaban para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, las personas que ejercían autoridad y liderazgo sobre las congregaciones siempre fueron llamados o ancianos, obispos o pastores. Lo que está indicando era que los pastores eran los que dirigían y eran las autoridades espirituales dentro de la iglesia. Aparte de los 12 apóstoles, naturalmente, y Pablo, nunca leemos en las Sagradas Escrituras de que un apóstol fuera la figura de autoridad sobre una iglesia local. Después de los apóstoles, nunca leemos que haya sido un apóstol que dirigiera la iglesia local. Siempre eran los pastores, obispos o ancianos, que son sinónimos. De manera que para dar inicio a la iglesia, Cristo nombró los 12 apóstoles y a Pablo. Ellos fueron responsables por la prédica del evangelio y la formulación de la doctrina cristiana y el buen ordenamiento de las congregaciones. Esos fueron la gente que Dios eligió. Y estos apóstoles ejercieron autoridad sobre la iglesia que fundaron por un periodo de tiempo. Luego de un lapso de tiempo, que es lo que le estoy diciendo, los apóstoles nombraron ancianos sobre la congregación a quienes delegaron la labor de la iglesia. Hechos, capítulo 20, 28 al 32. Los ancianos, los pastores, obispos, porque obispo lo que quiere decir es el que dirige, eran las autoridades espirituales de la iglesia. Lo que esto indica es que la labor de autoridad sobre las iglesias, y eso es lo que estoy hablando en esta noche,
fue colocada en las manos de los pastores. Cuando usted lee los libros de los Hechos, que es el principio de la iglesia, la obra del Espíritu Santo, usted va a ver que los dirigentes de la iglesia eran los pastores. Los pastores se hacían cargo de la iglesia, los pastores se hacían cargo de la administración de la iglesia, los pastores eran los consejeros de la iglesia, tenían también el aspecto económico. Los encontramos asumiendo, fíjese, les voy a presentar que los encontramos a los pastores asumiendo el papel de líderes en el concilio de Jerusalén, en el que se decidió abrir de par en par a las puertas de la iglesia a los creyentes gentiles. En este concilio se citan ancianos y apóstoles. Lo que está hablando es pastores y apóstoles como la principal autoridad de la iglesia. Y estamos hablando de los 12 apóstoles entonces. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ve, ya los ancianos, los pastores, ya estaban bajo el consejo administrativo de la iglesia. Cuando Pablo llega y dice, y al pasar por las ciudades, les entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y cuando Pablo llegó a Jerusalén en su última visita, donde fue a los pastores, a los que informó, y ellos los que sugirieron el curso a seguir. Hechos 21, 18 al 25. No cabe la menor duda que la autoridad espiritual que se ejercía en la iglesia primitiva y comienzo de la iglesia, luego que los apóstoles pusieron los fundamentos, fueron las autoridades espirituales que son los pastores. Es bien interesante porque el líder del concilio en Jerusalén, que estaba compuesto de Jacobo, Pedro y Juan, según nos narra las escrituras, Jacobo no era un apóstol. Jacobo no era un apóstol. Pero la Biblia da a entender que entre ese concilio, el que dirigía el concilio era Jacobo. Aunque estaban Pedro y Juan, que eran apóstoles, el dirigente era Jacobo. Y Jacobo no era un apóstol. Jacobo fue un pastor en Jerusalén. Que de hecho se cree que este Jacobo era el hermano de Jesús. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, idme. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de señal de compañerismo. Y Jacobo era un obispo. Un obispo, un pastor en Jerusalén. No era un apóstol. ¿Por qué? Porque ya los pastores tenían autoridad espiritual sobre las iglesias. Noten, hermano, que el fundamento de Jesucristo fue puesto, se está sobreedificando y los ministerios se están desarrollando. Una vez los apóstoles hacen el cometido, entonces los demás ministerios entran en actividad y entre ellos está la autoridad pastoral. Y el pastor, además de ser pastor, tiene que ser un buen maestro y tiene que saber exponer bien la palabra y tiene que saber hablarle al pueblo con sabiduría de parte del Señor. Las iglesias, ya estaban los pastores en el concilio y cuando había que hablar algo se iba donde los pastores. ¿Por qué? Porque ya los pastores tenían las autoridades espirituales sobre las iglesias. De hecho, los que le van a dar cuentas a Dios en el día que el Señor los llame son los pastores. En Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando vemos, dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por sus almas, hermano. Tú, hermano laico, tú que estás en una iglesia, ese pastor es el que Dios te ha puesto a dirigirte.
Obedece a ese pastor. Porque ¿sabes por qué? Porque ese pastor tiene la pasión de Dios en su corazón. A lo mejor tú lo subestimas porque muchas veces queremos ver ciertas cosas, pero no, tú lo que tienes que respetar la autoridad espiritual. Y ese pastor Dios lo ha puesto ahí. Y si hay alguien que te ama, que quiere el bienestar tuyo y que quiere dirigirte por pastos y buenas aguas, es ese pastor que Dios ha puesto para dirigirte. Ese pastor, no otro, ni otro ministerio, un día es el que va a ir delante del Señor para dar cuenta y lo va a hacer con alegría por ti. ¿Por qué? Porque Él es el pastor que Dios ha puesto a tu cuidado. Es el pastor que Dios ha puesto para bendecirte. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Escuche, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo es el príncipe de los pastores. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese corazón que Jesús tiene de pastor es el que ha plasmado en el corazón del pastorado. Ese corazón es el que hace que esos pastores tengan esa pasión, esa dedicación y esa entrega. Los otros días estoy hablando con un pastor, amigo mío, muy querido. Está comenzando una obra que va exitosa, pero están comprando un terreno y hay que hacer un templo nuevo. ¿Y tú sabes lo que me dijo ese pastor a mí? Ese pastor tiene una casa y dijo, tengo ganas de vender la casa para poner la mitad de la ganancia de la casa para la obra de ese templo y ese terreno que estamos trabajando. Hermano, solamente un corazón de pastor hace eso. Porque el pastor no está buscando lo suyo propio. El pastor es como un padre. Los hijos no mantienen al padre, los padres mantienen a los hijos. Y se supone que el pastor, el que es padre, el que tiene la autoridad espiritual, no esté buscando su provecho, esté buscando el bienestar de los hijos. Y uno como padre tiene el bienestar de los hijos. Y un pastor que es amante de la verdad, tiene el corazón pastoral. ¿Por qué? Porque ama al rebaño. No le importa el trabajo, no le importa los sacrificios, con tal de que ese rebaño sea bendecido. Y como ese, he visto cientos y cientos de pastores con esa misma pasión. La gente siempre ve lo negativo en autoridades espirituales, pero nunca ven estos pastores, que son los verdaderos pastores, los que aman el rebaño y su vida dan por el rebaño. Ahora, un día va a venir el príncipe de los pastores. Y ese príncipe de los pastores le va a dar la corona incorruptible de gloria a esos pastores. ¿Por qué? Porque esas son las autoridades espirituales que Dios ha llamado. Mire, ante Dios nadie va a dar cuenta por usted, solamente el pastor de usted. Porque los pastores son los que dan cuenta. Tú, laico, ama a tu pastor. Trabaja con tu pastor. Y comprométete con ese ministerio, porque es a través de ese ministerio que tú estás siendo bendecido, edificado, discipulado y guiado. Amén. A través de las escrituras. Escucha, amado, que me estás escuchando y amigo. En el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y habla de los eventos de los últimos tiempos, habla de las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Lo hermoso es que en esas 7 iglesias hay un mensaje de parte del Señor para cada iglesia. Para cada iglesia. Ahora, cuando Juan tiene esta experiencia, dice que apareció un personaje que nosotros sabemos que es Jesucristo. Y dice en el Apocalipsis 1:16, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice, el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Ve 7 candeleros y ve 7 iglesias, 7 estrellas. Los candeleros son las iglesias, pero las 7 estrellas son los ángeles
de las iglesias. Interesante, interesante por demás. Porque esos ángeles, Dios los tiene, esas estrellas, Dios las tiene en la mano. Esas estrellas, que son los ángeles de la iglesia, son los pastores de la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque no pueden ser ángeles de los ángeles de Dios, porque ellos no tienen que ver con el asunto de la iglesia, de lo que pasa en la iglesia, si pasan cosas buenas o cosas malas. El que tiene que ver con eso son los pastores, los ángeles de la iglesia. Y cuando tú ves el mensaje a las iglesias, le dice, le escribo al ángel de la iglesia de Éfeso. O sea, le está hablando a los pastores. Imagínate si esa gente son autoridades espirituales. No está hablando de otro ministerio, está hablando de los pastores. Los pastores son los ángeles de la iglesia. Y Dios los ha puesto ahí. Y Él le dijo a ustedes, este es el mensaje a ustedes. Hermano, el último libro que habla de las iglesias y que concluye con la última iglesia, la Odisea, que tiene mucha relación con el tiempo de hoy. Sus ángeles son los pastores. Imagínate lo importante que es este ministerio en la obra del Señor. Honra a los pastores. Obedece a los pastores. Imita su fe. Porque ellos están para dirigir el rebaño con amor y no para enseñorearse de ese rebaño. Ellos tratan a las mujeres mayores como a sus madres, a las jóvenes como a sus hermanas si son jóvenes, y a los hombres como sus padres. Y no guían el rebaño por conveniencia propia. El apóstol Pablo a Timoteo le dijo, el que anhela el obispado, el pastorado, buena obra desea. Pero le dio los requisitos para ese ministerio. Entre las cosas que dijo fue, no puede ser un neófito, un recién plantado. Y yo me dirijo ahora a los pastores nuevos que están abriendo obra. No te dejes llenar los ojos. No te dejes mover el corazón de la verdad. Si vas a levantar una obra, levántala. Pero mira, dirígete por el Espíritu Santo y por el Señor. Porque Dios te llamó para que crezcas y bendiga. Pero si eres nuevo, aprende los principios divinos que están registrados en la palabra.